Creerle a Jesucristo es tener vida eterna. Vamos a leer la palabra de Dios entonces y vamos a seguirle para que entendamos qué es lo que el Señor quiere cada uno de nosotros, sea que lo siga en la Biblia o escuchándola con mucha atención. Dice la palabra del Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Amén y amén. Muy bien, este pasaje de Juan 6 es una conversación que se da porque a los discípulos y a los que estaban escuchando allí les parecía que Jesús venía diciendo unas cosas muy fuertes, palabras duras, dice el texto, realmente. Entonces, para que lo comprendamos, vamos a hacer un pequeño resumen del contexto, de todo lo que nos dice el capítulo 6. En su contexto dice cómo Jesús había hecho un gran milagro. Recordemos, había alimentado a más de 5.000 personas, porque el texto dice que ha alimentado a 5.000 hombres más mujeres y niños, o sin contar mujeres y niños. Es decir, eran muchas las personas que estaban siguiendo y escuchando la predicación y la enseñanza de Jesús. Ante tanta multitud, Jesús decide darles de alimento, darles el pan físico, el pan material, pero no había allí nada y estaban en un lugar alejado, no había dónde comprar. Entonces toma de allí unos pececillos que tenía un joven con 5 panes y orándole a Dios los multiplica. Le reparten a todos y sobra mucha comida. De hecho dice que recogieron 12 cestas. Lo recogieron los 12 discípulos, los apóstoles del Señor. Luego la gente, viendo que el Señor hacía estos milagros, querían hacerlo rey, ¿cierto? Entonces Jesús huye, los deja solos y se va a orar aparte. Pasa esa noche y al amanecer la gente se da cuenta que Jesús no está con ellos y empieza a buscarlo hasta que llegan a la otra orilla. Cuando llegan allí a la otra orilla, lo primero que le dicen es: Maestro, ¿dónde estabas? Y es allí donde Jesús les dice, respondiendo Jesús, esto lo vemos ahí en el 6, 26, 27, dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Todo esto nos enseña la palabra del Señor, todo esto nos dice el Dios Todopoderoso. Entonces, como ellos venían a buscarlo, Jesús de una vez les enseña y les dice, les reprende, les dice: miren ustedes no me están buscando porque me reconozcan que soy el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. No, ustedes me están buscando porque yo hago milagros, porque quieren que en ustedes sucedan cosas, eventos que ustedes nunca han visto. Y esto es bien interesante para nosotros. ¿Cuántos de nosotros buscamos verdaderamente a Cristo Jesús porque reconocemos nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra maldad,
y reconocemos que necesitamos que Él, el Cristo, el único que nos puede ayudar, nos ayude. El único que nos puede llevar delante del Padre, nos limpie para poder presentarnos delante de Él. Pero no es así tristemente, sino que lo buscamos solamente para que nos sane de la enfermedad, para que nos ayude a tener buen empleo para poder sustentar los gastos que tenemos. Lo buscamos solamente para que Él nos dé las comodidades que anhela nuestra vida. Y esto no debería ser así. Y entonces por eso Él vuelve y les dice, en el versículo de ese mismo capítulo 6, del 54 y 55, le dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto es lo que les enseña y esto es lo que a ellos les molesta tanto. Porque les dice, ustedes necesitan es comer y beber mi cuerpo y mi sangre. Y para ellos eso es totalmente escandaloso. Para ellos es incomprensible. Y por eso llegamos al texto, el versículo 60, que dice: al oír de muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Todo este texto nos muestra entonces que se confirma lo que el Señor dice. Ustedes me buscan, pero no porque me creen, no porque dicen, allí está el Maestro que nos va a enseñar las cosas que necesitamos para acercarnos a Dios. Allí está el Maestro porque nos enseña qué es las cosas que tenemos que abandonar para hacerle agradable a Dios. Allí está el Maestro que nos va a enseñar el camino correcto para llegar a la vida eterna. No, solamente por el milagro. Solamente por aquellas cosas que nos ponen de momento de buen estado, de buen ánimo, pero que pronto nos olvidamos del milagro y nos olvidamos de aquel que hizo el milagro. Entonces vamos a ver estos 4 elementos, o por lo menos 4 elementos que nos van a ayudar a acercarnos más a esta enseñanza. Y la primera entonces es, muchos buscan a Dios por los milagros, pero rechazan la doctrina. Y al rechazar la doctrina, ¿qué es lo que hacen? Se apartan. Ahí dice en el versículo 60, dice cómo la palabra del Señor, dice versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de los seguidores, en esto cuando dice muchos de sus discípulos se apartaron de él, no están los 12, ninguno de los 12 en ese momento le abandonó. Digamos que son los 12 apóstoles, ellos se permanecieron con Cristo Jesús en ese momento. Pero de la multitud, recordemos, más de 5,000 personas, más mujeres y niños que estaban con él el día del gran milagro, cuando fueron saciados del hambre que tenían, muchos de ellos se fueron. Muchos enfermos habían sido sanados y muchos se fueron. No permanecieron escuchando la palabra de Dios para tratar, para entender y esforzarse en cumplir cuál era la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos que mirar por qué estamos esta tarde escuchando su palabra. Quizás entre nosotros hayan muchas dificultades, enfermedades, muchas tristezas, muchas decepciones. Quizás necesitemos un mejor empleo o no un empleo porque muchos pueden no tenerlo. Quizás necesitamos que uno de nuestros hijos vuelva a casa. Quizás necesitamos que podamos tener esa unión familiar. Quizás necesitemos el mismo milagro que nos dé el alimento material que necesitamos. Y es válido venir delante de Jesús también, buscando esto. Pero es primero el reino de Dios y su justicia, lo hemos aprendido. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Nuestra motivación, que en principio pudo haber sido un milagro, ahora debe ser permanecer para escuchar la enseñanza de ese Dios todopoderoso que de nosotros ha tenido misericordia. No podemos abandonarlo, no podemos dejarlo, porque cuando viene un predicador, cuando viene una enseñanza que contradice nuestras creencias religiosas, que contradice todo lo que la tradición nos ha mostrado, nos ha enseñado, todo lo que la sociedad nos presenta como bueno, y llega la palabra de Dios
y nos confronta, entonces decidimos no seguir con Jesús y volvernos al mundo. Decidimos abandonarlo porque no era lo que esperábamos. Pero es bueno que comprendamos algo. Nosotros venimos delante del Maestro, delante de Jesucristo, para que Él nos enseñe lo que Él tiene para nosotros, no para que nos diga lo que nuestros oídos quieren escuchar. Y si lo que nos enseña la Biblia, lo que nos enseña la predicación bíblica, es contrario, es distinto a lo que dice la palabra de Dios, nos toca entonces abandonar esto para quedarnos con Cristo Jesús. Todo lo que contradice a la palabra de Dios lo debemos rechazar. Vemos un segundo elemento y es que Jesús conoce verdaderamente quienes creen en Él. Jesucristo sabe quién cree en Él verdaderamente. Jesucristo sabe y entiende que aunque hay iglesias llenas de personas, hay muchos solamente buscando el milagro o van de simples espectadores a ver qué es lo que pasa. Alguien invita a una persona, vamos que allí es maravilloso y van como solamente como aquellos que quieren ver qué es lo que pasa allí. Pero no porque realmente sepan quién es el que enseña, Cristo Jesús. Y por eso dice allí el versículo 64, dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Desde el principio no de empezar esta reunión, desde el principio no desde que nos congregamos por primera vez en una iglesia, desde el principio no desde que abrimos una Biblia, desde antes de los tiempos, antes de que todo fuera, nuestro Señor ya conocía realmente quiénes vendríamos delante de hoy. Él sabía que esta tarde estábamos ustedes y nosotros reunidos y congregados delante de Él. Pero ¿qué es lo que pasa? Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y por qué son pocos los escogidos? Porque no todos creemos. Si todos creyéramos, diría la palabra, son muchos los llamados y muchos los escogidos. Pero tristemente no. Por el texto que acabamos de leer, porque muchos no vienen, repito, detrás de la palabra del Señor, pero Él no puede ser engañado, a Él no le podemos burlar, delante de Él no nos podemos presentar el último día y decirle: Señor, acuérdate que yo estuve en las congregaciones, yo sin falta estaba los sábados, y a veces iba también entre semana. Jesucristo nunca nos podría decir: nunca te vi, porque yo al que vi allí era una persona distraída, con un corazón frío y sin nada de fe. Pero nosotros que tenemos la oportunidad de llegar delante de Él, debemos decirle: Señor, si es que tenemos poca fe, digámosle: Señor, yo creo en ti, pero auméntame la fe, yo quiero creer más, yo quiero conocerte más, amado Señor. Porque algo que tiene el Señor es que todo el que a Él viene, Él no echa, Él no lo desecha, Él no lo saca de su presencia. Y no importa nuestra condición, no importa cómo vengamos, no importa de dónde vengamos. Porque recordemos, Jesucristo por su misericordia, el Padre Dios por misericordia envió a su Hijo. ¿Para que viniera por quién? Por los pecadores, por nosotros. Los que tantas veces nos equivocamos, los que tantas veces pecamos, los que hicimos tantas cosas malas, muy malas, demasiado malas. Él vino por nosotros. Pero es tiempo de creerle a Él, para que Él halle en nuestro corazón una verdadera fe, una fe genuina, y se complazca en estar con nosotros. Un tercer elemento, y es el centro de esta predicación, es: debemos decidirnos. Debemos tomar una decisión en este momento. Y esa decisión es lo que va a determinar el rumbo de nuestra vida de aquí en adelante. Y debemos de tomar la decisión si le vamos a creer a Jesucristo o no le vamos a creer a Jesucristo. Si le vamos a creer a la Biblia o no le vamos a creer a la Biblia. Si vamos a estar delante de Él o no vamos a estar delante de Él. Porque miren, cuando nosotros estamos del lado del Señor, cuando hay un predicador que está enseñando la Biblia,
el resto del mundo le aborrece. Y digo el resto del mundo, el mundo de los no creyentes aborrece, porque aborrece la palabra del Señor. Y de hecho dice la palabra, no nos aborrece a nosotros, aborrece al mismo Dios. Por eso en Juan 7:7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, está hablando Jesucristo, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Cuando viene una enseñanza que contradice las obras que estamos haciendo, cuando nos muestra que nuestro comportamiento es malo delante de los ojos de Dios, si esa persona verdaderamente ha sido llamada por el Señor, permanecerá allí. Si es escogido por el Señor, allí estará delante de Él. Pero si es de aquellos que solamente busca que por una obra milagrosa se complazcan todos sus deseos y sus placeres salgan a flote, entonces esa persona, cuando escucha una palabra que le dice que sus obras son malas, aborrece la palabra de Dios y por lo tanto aborrece al mismo Dios. Pero nosotros no podemos obrar de esta manera. Y cuando Jesús estaba hablando, escuchaba el murmullo de la gente, porque la gente decía, ¿verdaderamente este nos enseña la doctrina de Dios o no nos enseña lo que viene de Dios? Y cuando nosotros tenemos tantas enseñanzas del mundo, cuando tenemos tantas tradiciones, cuando tenemos tantas filosofías y cuando tenemos una sociedad que va en contravía, y cuando vemos tantas personas que se hacen maestros, es verdad, hay muchas personas que quedan como aturdidas y bueno, ¿y yo a quién le creo? Y eso lo hablaba Jesús, porque Jesús se dio cuenta de eso. En Juan 7:12 dice la palabra del Señor. Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Del mismo Señor Jesucristo decía esto la gente. ¿Y saben por qué decía esto? Porque pensaban, entre estas conversaciones que se dan en los corrillos de la gente, unos decían, mire, si este fuera el Cristo, si este viniera de parte de Dios, los gobernantes y los sacerdotes ya hubieran aceptado su enseñanza, pero ellos fueron los primeros que la rechazaron. Mire qué tanta influencia tienen las personas y cómo hay un error grandísimo en creerle a las personas y no creerle a Dios. Cómo hay una gran falta delante de los ojos del Todopoderoso, el simplemente decir, no, es que si lo hacen los sacerdotes, entonces es porque se puede hacer. Si lo desechan los sacerdotes es porque no se puede hacer. No. La fe nuestra y la obediencia no la determinan las personas. No la determinan nada de las tradiciones, lo determina la Biblia. Y determina allí todo lo que nosotros debemos hacer. Si verdaderamente somos de Dios, dice el versículo 17 de Juan 7, dice, si nosotros verdaderamente somos de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que habita en todos y cada uno de nosotros los creyentes, nos da el entendimiento para comprender qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Entonces, si usted está en un dilema, si usted hoy piensa, bueno, entonces yo realmente, ¿qué es lo que debo creer? Váyase a las Sagradas Escrituras, póngase de rodillas, levante sus manos al cielo y pídale, Dios Todopoderoso, por favor, no permitas que mi corazón sea engañado con las falsas doctrinas. Solamente creo en ti, dame el conocimiento de tu verdad. Con sus palabras, dígale, Señor, yo quiero que me ayudes. Señor, yo quiero que me guíes por la senda de justicia, por lo que yo debo creer, amado Señor. No permitas que yo me aparte de ti. Entonces, el tercer elemento que debemos tomar la decisión es porque Jesús les dice en el versículo 67, volviendo al texto inicial, el capítulo 6, versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Miremos, es tiempo de tomar una decisión. Es tiempo de tomar una decisión. Hemos venido estudiando, escuchando la palabra de Dios por mucho tiempo, por varias semanas, por varios meses, por varios años, algunos de nosotros. Pero nosotros ya no podemos tener esa tibieza de ser creyentes solamente los fines de semana,
de ser creyentes solamente el sábado que nos congregamos 1 horita. Somos muy buenos creyentes, pero y después el resto de la semana, el resto del tiempo. No podemos jugar a tener un doble ánimo, de creerle cuando escuchamos la palabra de Dios, le creemos a Dios, pero salimos y nos envuelven otra vez en las doctrinas del mundo, en las falsas enseñanzas y en las tradiciones de la religión, y seguimos en la religión. No podemos llegar delante de Dios y decirle: Señor, recuerda que yo estuve delante de ti orando y cantando, porque el Señor no podrá ver si delante de Él están las idolatrías, si delante de usted están, si se interponen entre usted y del Dios Todopoderoso todas esas falsas creencias, esa fe distinta que puede tener usted en cualquier agüero, en cualquier situación de las que el mundo presenta, incluso en cualquier persona o en cualquier cosa que se dice tener poder y que no lo tiene. Solamente Dios tiene el poder, solamente Dios es santo, solamente Dios puede salvarlo a través de Jesucristo. Y esto choca, es verdad, esto choca con las enseñanzas de las religiones del mundo. Las religiones enseñan que si se maneja bien y que hace buenas obras, Dios los lleva al cielo. Eso no es verdad, eso es antibíblico, lo hemos enseñado, lo hemos escuchado también. Y esto choca. Y entonces la gente dice: ¿será que esto viene de Dios o será que no viene de Dios? Pero hoy Jesucristo nos dice: ¿ustedes se van a quedar o no se van a quedar conmigo? Dice el Señor. ¿Qué decisión quieren tomar? Si es una decisión, es para que permanezcan verdaderamente en Él. Y esto no es de hoy, esto no es solamente en el tiempo de Jesús. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, a través de Josué les dijo lo mismo. Ellos habían visto las señales, ellos habían visto los milagros como los hemos visto nosotros, como los había visto aquella gente allí en Jerusalén, en Capernaum, en Galilea, en Berea, por todas las partes por donde pasaba el Señor, por donde pasaba el mensaje de Dios. Se hacían grandes señales y prodigios, pero mucha gente no tomaba la decisión. Y es el momento de decidir. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Miremos cómo dice Josué, capítulo 24. Dice el texto: después de que Josué les hace un recuento de todas las maravillas que el Señor había hecho, les dice: por todo esto, por todo lo que conocen ya del Señor, respeten y honren al Señor. Sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes. Y en su lugar sirvan al Señor. Me gusta mucho esa primera parte. Respeten y honren al Señor. Me gusta mucho lo que el Espíritu de Dios nos dice a cada uno de nosotros, porque es una decisión que tenemos que tomar. Repito, no podemos seguir tratando de servir a dos señores. Tratar de creer que le podemos orar al Dios Todopoderoso en una reunión cristiana como esta y después hacer todas esas grandes rezos que se inventó la gente que no son bíblicos. No podemos estar en esos dos lugares. Honren y respeten al Señor. Sirvámosle con integridad y de todo corazón, echando fuera todas esas falsas enseñanzas, todas esas doctrinas equivocadas. Busquemos al Señor. Sirvámosle con toda integridad, es lo que nos dice. Y por eso dice el versículo 25 del mismo capítulo 24 de Josué, versículo 15, dice: pero, si les parece bien, sírvanle. Es decir, pero si les parece bien servirle, escojan hoy, recuerden que es hoy tomar una decisión a quién quieren servir. Si a los dioses de sus padres, que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos que están en esta tierra donde ustedes ahora viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Esa es la decisión que tomó Josué. Mi casa y yo, otra Biblia dice yo y mi casa, serviremos al Señor. En otra traducción, dice mi casa y yo serviremos al Señor. Es decir, la decisión de parte de Josué está tomada. Y todos podemos decir hoy: yo a partir de hoy serviré al Señor, pero ya sabemos
este mismo versículo y por el anterior, ¿qué es lo que debemos hacer? Echar fuera todas las falsas enseñanzas, echar toda aquella doctrina que no es bíblica, echar todo agüero, todo aquello que cree que nos va a traer buena suerte, creer y confiar solamente en el Señor y saber que solamente Él tiene las palabras de vida eterna que nosotros necesitamos. Pablo en el Nuevo Testamento también tuvo los mismos problemas cuando enseñaba. Y él se iba enseñando y por eso lo apedreaban, por eso lo azotaban. Una vez lo tiraron fuera de la ciudad creyéndolo muerto. ¿Y por qué? Porque no aceptaban el evangelio, porque era contrario a todo porque era contrario a todo lo que enseñaban los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Y se amotinaban para destruirlo, pero él perseveraba en la enseñanza de la Biblia, de lo de la enseñanza de Jesucristo. Y por eso les decía, en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículos 26 y 27, por lo tanto puedo asegurarles que estoy limpio de la sangre de todos, pues no me he negado a anunciarles el plan de Dios. Es decir, aunque ustedes no lo reciban, mi obligación de como Dios me envió es decirles la verdad. Ustedes cada uno tomen la decisión que deben de tomar. Busquen las respuestas en la Biblia. Busquen en todas las escrituras que el Señor ha inspirado por el Espíritu Santo, pero tomen una decisión. Pero ya si ustedes deciden no creerle, es decisión de ustedes, pero yo estoy libre de esa culpa. ¿Y sabe por qué Pablo está diciendo? Él estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento. El profeta Jeremías y el profeta Ezequiel dicen claro sobre este tema. Si ustedes conociendo la verdad no se la enseñan a una persona que está extraviada del camino, esa persona que está equivocada ciertamente morirá, pero ustedes serán responsables de su muerte, de su sangre. Pero si ustedes, conociendo la verdad, la enseñan a otros y esa persona no la reciben, ciertamente esa persona morirá, pero ustedes estarán tendrán limpias sus manos de la muerte, de la sangre de esa persona. Es que es responsabilidad de todos los que el Señor por gracia y misericordia nos ha permitido conocer las Escrituras, enseñarlas tal como están allí escritas. ¿Qué va en contra de toda la sociedad? Así está en contra de la sociedad, prevalece lo que la Biblia dice. Esa es la enseñanza. Por eso les decía, el centro de esta predicación, de esta enseñanza que Dios nos regala, es exactamente esa. Es tiempo de que tomemos una decisión. Y un cuarto elemento entonces tenemos, el verdadero creyente acepta y vive la doctrina bíblica. Ese es el verdadero creyente. Y esto lo tomamos de la respuesta que da el apóstol Pedro. Porque él le dice, en el versículo 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una respuesta contundente. Es una declaración de fe verdadera de un corazón transformado. Eso es verdaderamente lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Porque miremos la pregunta, ¿a quién iremos? ¿A quién irás hoy? ¿Para dónde te irás? ¿A quién le creerás? ¿O quieres quedarte con Jesucristo? ¿Quieres quedarte con el Señor? ¿Quieres quedarte con el Hijo de Dios? ¿Quieres quedarte con el mismo Dios? Créele a Él, a Jesucristo. Créele a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. No hay otro que nos pueda salvar. No hay otro Salvador dado, no hay otro más grande que Jesucristo. No hay otro dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo podemos serlo. Podemos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Y yo creo que con esto podríamos nosotros resumir todo lo que hemos podido hablar en este año, por gracia y misericordia. Todo está encaminado a que pongamos nuestra mirada, que nuestra mirada esté centrada en Jesucristo como el único que nos puede salvaguardar, el único que puede limpiar de todos nuestros pecados. Ya hemos aprendido y lo repetimos, no importa que tengamos que volver a hacerlo, pero nada nos limpiará de nuestros pecados, no hay nada, absolutamente nada.
No hay ni siquiera algo de nuestras fuerzas que pueda hacer de tal manera que Dios se agrade y nos perdone. No hay nada. No hay sacrificios. No podemos presentar sacrificios. No hay ninguna ofrenda. Aquello de ir a pagar penitencias, eso es una falacia, una mentira de la religión para comercializar sus imágenes. Pero eso no es de Dios. Solamente de Dios está que tengamos nuestro corazón contrito y humillado y nos presentemos delante de Él, suplicándole misericordia y diciéndole que por favor venga a nuestras vidas porque Él es nuestro Señor y Salvador. Si esto le está moviendo su corazón, si esto está moviendo todas las creencias que usted traía del pasado, si esto ve que contradice todo lo que la religión le ha enseñado, usted está escuchando la palabra de Dios. Es el momento de que tomemos conciencia y dejemos todo aquello como dijo Josué. Decídanse a quién quieren seguir. Pero si deciden seguir al Señor, háganlo de todo corazón. Si a ustedes les parece bien, escojan hoy verdaderamente al Señor y síganlo, sírvanle a Él. Dejando toda esa falsa enseñanza, repito, todos esos dioses que son ídolos creados por los hombres. Solamente hay un Dios verdadero que ha sido manifestado a la humanidad, se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como el mismo y el único Dios verdadero. Miremos unas conclusiones entonces que nos pueden ayudar a guardar más este mensaje en nuestros corazones. Dice entonces, muchos buscan a Dios solo por los milagros y no porque lo aceptan como su Señor y Salvador. Esto es una gran conclusión de esta tarde. Que no sea así entre nosotros. Que no lo busquemos solamente por los milagros, sino que busquemos a aquel que hace los milagros para quedarnos con Él. Segundo, Jesucristo conoce quién cree en Él verdaderamente. A Él no le podemos engañar. Así que, si nos falta fe, pidámosle fe. Dígale que necesitamos su ayuda. Dígale que necesita que Él intervenga en su corazón. Pero Él no puede ser burlado. No podemos estar creyéndole a dos cosas. Al Dios Todopoderoso por un lado y a una tradición y una religión inservible. Es tiempo de que cada uno decida seguir o no seguir a Jesucristo. Es el mensaje de esta tarde. Es tiempo de que cada uno de nosotros decidamos. Y recordemos algo, también lo hemos escuchado, lo hemos aprendido. La salvación es individual. Y el ejemplo sería, no porque mi padre o mi madre hayan sido verdaderos creyentes, yo voy a ser salvo. Yo no puedo ir bajo su sombra, tomado de la mano de ellos. Si ellos creyeron en Jesucristo como su único Señor y Salvador, ellos serán salvos. Pero para yo entrar al reino de los cielos también tengo que creer que Jesucristo es mi único Señor y Salvador. Así que es tiempo verdadero de seguir a Jesucristo. Otro, el verdadero creyente solo acepta y vive la doctrina bíblica y rechaza toda enseñanza que la contradiga. No tengamos miedo. Si lo que nos enseñan contradice la Biblia, nos quedamos con la Biblia, que el Señor hará en nosotros la obra que Él estime conveniente. Y solamente Jesucristo tiene palabras de vida eterna, fue la confesión de fe. Es la respuesta de Pedro a esa pregunta de Jesús. ¿Ustedes también quieren irse? Porque no vamos a entrar al reino de los cielos por nuestra propia doctrina. Vamos a entrar al reino de los cielos por la doctrina de Jesucristo, por creerle a las enseñanzas de Jesucristo. Por eso la palabra es como la de Pedro, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y miremos las aplicaciones para este día. Busquemos a Dios todos los días teniendo la certeza de que en Jesucristo tenemos vida eterna. Busquemos a Dios todos los días, confiados, totalmente seguros que en Jesucristo tenemos vida eterna. Si creemos en Jesucristo, no dude de su salvación. Usted es una persona salva si cree que Jesucristo pagó en la cruz por sus pecados. Declárelo, confiéselo, créale y cambie su estilo de vida a partir de este momento. Segundo, respetemos y honremos al Señor, sirviéndole con integridad y de todo corazón.
Recordemos las palabras de Josué, decidan, pero si han tomado la decisión, porque él decía, yo y mi casa serviremos al Señor, entonces respetémoslo y honrémoslo, sirviéndole con integridad y de todo corazón. Dejemos definitivamente la vida de doble ánimo para agradar al Señor, teniendo puesta nuestra fe solo en su palabra. Ya no más una vida de doble ánimo, ya no más el hacer nuestra voluntad y por raticos buscar hacer la voluntad de Dios. No, a partir de este momento busquemos solo hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y creamos en Jesucristo para tener vida eterna. Porque esa es la enseñanza del día de hoy. Creerle a Jesucristo es tener vida eterna. Amén y amén.